estar el día de hoy con la doctora Emma Ortega Rodríguez. Agradecemos mucho su presencia, su traslado, para que de manera presencial podamos dialogar sobre asuntos que para todos son muy importantes, como el proyecto que llevamos a cabo de la lectura y la escritura en el Estado de México, escenarios para la lectura del mundo. Estoy aquí con el compañero Rubén Madrigal, parte de este proyecto, con la doctora Emma. Hay compañeros del proyecto en Teams y también personas interesadas como docentes, público en general, en el Facebook del instituto. Yo nada más quiero agradecerle a la dirección del ICEM, al área de formación continua, toda su disponibilidad y apoyo para realizar este tipo de eventos. Saludo también a los aquí presentes, a mis compañeros del proyecto, y hoy vamos a dialogar con la doctora Emma. Ojalá que sea una mañana muy enriquecedora, muy afortunada para todos, y es lo único que puedo comentar en este momento. Ya podremos dialogar con la doctora. Otra vez, muchísimas gracias, bienvenida, ojalá que sea la primera de varias visitas que nos hace. Y le voy a dar la palabra a nuestro colega y amigo Rubén para que modere esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos y iniciamos. Buenos días a todos los presentes y a los que están conectados en las dos plataformas que ya mencionó el compañero Enrique. Para nosotros, como parte del proyecto que ya mencionó el compañero, es un placer tener esta mañana a la compañera Emma Hilda Ortega Rodríguez, quien va a dictar la conferencia La lectura del mundo como práctica multimodal, reconfiguraciones de la literacidad infantil en contextos comunitarios. La compañera es doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, es egresada en el 2013. En sus publicaciones discute la sociolingüística de las actitudes hacia las lenguas nacionales y la política del lenguaje en México. Actualmente labora como investigadora por México en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, y se encuentra comisionada en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Es decir, creo que desde allá viene, ¿verdad? Hizo un buen tour. Su producción es muy amplia. Voy a mencionar solamente como que los más recientes. El giro afectivo, una mirada encarnada sobre la experiencia migrante. Esta se publicó en el 2026, es reciente. La escritura subalterna, una experiencia de acompañamiento a través de microrrelatos de vida, publicada en el 2025. La frontera subjetivada, el discurso de las infancias en procesos de movilidad, también en el 2025. La mediación cultural y lingüística como herramienta para la integración curricular en entornos multiculturales, 2025. Hegemonía lingüística y movilidad, las fronteras simbólicas entre el español y lenguas indígenas, 2025. Palabras para el camino, la lectoescritura para gestionar el duelo en una población fugaz, 2024. Voces en la periferia, una experiencia de animación sociocultural con infantes de Copolla, 2024.
Y así tiene una serie de publicaciones extensa. Dicho esto, le cedo la palabra para que exponga ante ustedes lo que trae preparado, y en un segundo momento abriremos un espacio de preguntas-respuestas. Muchas gracias por la amplia presentación al doctor Rubén. Gracias por la invitación al doctor Enrique, a la doctora Samantha y todos los compañeros del ISEM. Estoy muy contenta de estar aquí de manera presencial en el Estado de México, en Toluca, particularmente porque yo me formé en educación básica en el Estado de México, y cuando me invitaron a participar en este proyecto que busca comprender escenarios para la lectura del mundo, me emocioné mucho, porque como habrán visto ustedes en algunos documentos que les compartí antes del día de hoy, el interés que no solo a mí, sino a otros compañeros de trabajo en Chiapas nos ha movido desde hace más de 3 años, es entender la lectura y la escritura de manera amplia, que es lo que vamos a platicar el día de hoy con esta conferencia. Entonces, vamos a entender que en la lectura del mundo, desde luego, estamos ante procesos que van más allá del uso del alfabeto o de la codificación. Pero, ¿cómo verlos? ¿Cómo entenderlos? Y sobre todo, ¿cómo fomentarlos en el aula escolar? Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de esta conferencia es mostrar cómo las niñas y los niños de una escuela primaria en el estado de Chiapas fueron capaces de expresarse a través de diferentes medios, de diferentes canales. Y vamos a manejar por ahí un concepto que es el de literacidad, en el cual pues vamos a basar toda la presentación, no sin antes entender a qué nos referimos. Bueno, como preámbulo, me gustaría que recordáramos que como investigadores, como docentes o como acompañantes en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, pareciera una ley que en la infancia se complica mucho aprender a leer y escribir. En la imagen pueden ver a un pequeño en aparente sufrimiento, porque pues recordemos que casi siempre se nos enseña por el método silábico, ¿no? Y de ahí vamos subiendo los niveles para la comprensión lectora. Por algún motivo esto no está funcionando, y de ello da cuenta una serie de pruebas internacionales como PISA, ¿no? Donde siempre en México hay un rezago importante. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto desde hace años? Pues que la reducción de la lectura y la escritura al código alfabético seguramente no es la vía. Ajá. Entonces, habrán visto ustedes con el advenimiento del reciente modelo educativo que se menciona mucho el término literacidad. ¿Pero qué es la literacidad? Este término viene del inglés, de literacy, que sería algo así como alfabetización, pero en la actualidad no es solo eso. La literacidad podemos entenderla como la socialización de lo que leemos y escribimos. Ajá. Es la manera en que nosotros entendemos y compartimos con los demás aquello que leímos, aquello que escribimos, y lo podemos hacer a través de la oralidad, a través del dibujo o a través de otros canales comunicativos. Entonces, si reducimos la literacidad a la alfabetización en un sentido de codificación, pues vamos a seguir teniendo el rezago que queremos superar. Ahora bien, verán en pantalla este esquema, ¿no?
en donde en pocas líneas y a grandes rasgos, explicamos cómo la literacidad ha sido un concepto controversial porque va más allá de la escritura. Entonces, tenemos que la literacidad es una habilidad que podemos desarrollar en cualquier etapa de nuestra vida, toda vez que seamos capaces de comunicar, de expresar de manera precisa, de manera satisfactoria aquello que nosotros queremos decir. La literacidad aparece ahora en los libros de la nueva escuela mexicana. Frente a todo lo controversial que esto pueda representarnos como docentes o como investigadores, lo cierto es que pues todavía muchos de nosotros no entendemos cómo fomentar la expresión, cómo fomentar la literacidad en niveles de educación básica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas mexicanas? Y me voy a centrar en el caso de Chiapas, porque se parecen mucho a otros casos de la República. Que estamos entendiendo que cuando un niño o una niña no pueden escribir, por ejemplo, su nombre o una oración, les estamos colocando en un espacio de déficit. Los estamos colocando o los estamos entendiendo como niñas, como niños rezagados, que no están entendiendo ni lo que se les enseña y por añadidura entendemos que no están tampoco sabiendo leer la realidad. Entonces es ahí donde entra esta experiencia que les vamos a platicar acerca de cómo quitarnos un poco la idea de que leer y escribir tiene que empezar con el código alfabético podría ser una solución. Entonces, ahora en esta segunda diapositiva, vamos a ver que en pantalla aparece una niña, ahí se ve chiquita la imagen, pero es una niña que está muy pensativa. Le pedimos en esa actividad que hiciera un dibujo de su casa, ¿no? De cómo era su casa. Es una niña que se encuentra en primer grado de primaria. Por algún motivo, el dibujo ya a nivel primaria no se utiliza tanto como una estrategia de aprendizaje lectoescritor. Como que se entiende que eso nada más es para el preescolar. A veces hasta me ha parecido, porque así nos los han dicho algunos profesores, que dibujar es entretenimiento y entonces se aleja de los contenidos por cumplir. Sin embargo, al dibujar se produce sentido. Al dibujar también reflexionamos y también nos vemos obligados a mapear en nuestra mente, ya sea espacios o situaciones, para ponerlos en papel. Hay una selección de figuras, hay una selección de color, hay una selección de el espacio que vamos a utilizar en la hoja. Entonces, ¿acaso no es eso también un proceso de reflexión, de lectura y de escritura? Pues bueno, Freire ya había puesto el dedo sobre este asunto. Freire ya sostenía que la lectura de la palabra está precedida por la lectura del mundo. Fíjense qué interesante, porque solo con esta frase estamos desplazando la alfabetización en términos clásicos por una práctica más existencial e incluso política, como lo vamos a ver. Cuando dibujamos, aparece un elemento que va a ser muy usado en lo posterior, ahora les voy a mostrar, que es la imagen. La imagen es un evento en donde se articula el cuerpo y la cultura. ¿Por qué? Porque al dibujar yo pongo a funcionar también mi cuerpo, mi visualidad, mi sensibilidad. ¿Y por qué tiene un componente cultural?
porque estoy simbolizando cuando dibujo, porque estoy recurriendo a las imágenes que hay en mi mundo para poder ayudarme de esas imágenes y dar a entender lo que yo quiero. Entonces, las niñas y los niños, justo porque en los primeros años escolares e incluso a nivel primaria, todavía no tienen un vocabulario tan amplio como para expresar todo lo que ven, pues se valen de otros recursos, justo como el pictórico. Entonces, un inicio para lograr la literacidad sería poder permitirles a las niñas y los niños la expresión pictórica, el uso de la imagen. Los textos visuales también son textos legítimos. Entonces, con esto, para pasar al siguiente punto, quiero invitarles a que no desechen el dibujo como parte de la didáctica para la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, si estamos empezando a notar que algo ocurre con asumir que la alfabetización solo tiene que valerse del proceso clásico por el que casi todos hemos aprendido a leer y escribir, cabría hacerse algunas preguntas, que son las que pongo en pantalla. La primera, ¿qué implica si empezamos a considerar que la oralidad también es una práctica central en el proceso de aprendizaje? Cuando estamos en el aula, cuando estamos frente a grupo y sobre todo con niñas y niños, el silencio es algo que se valora como un indicio de buena conducta. Y sí, es complicado gestionar un grupo con 20 o 30 o incluso más infantes. Sin embargo, el hecho de permitirles hablar también es parte importante de la adquisición de la literacidad. ¿Qué pasa también cuando el dibujo deja de considerarse como preescritura? ¿No? ¿Qué pasa cuando dejamos de pensar que solo es para entretenerse y que eso es en el preescolar? ¿Qué pasa cuando consideramos que el dibujo es una forma legítima, tanto de escritura como de lectura? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando habilitamos en nuestra práctica docente estrategias que pues no se centran solo en el código alfabético, ¿no? Sino que implican, por ejemplo, como lo vamos a ver, el desplazamiento del espacio áulico a otros espacios dentro del propio centro escolar, ¿no? ¿O qué pasa cuando permitimos hablar a las niñas y los niños? ¿Qué pasa cuando permitimos que mediante las imágenes, puede ser algo más que el dibujo, ¿no? Mediante las imágenes en general, se expresen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Esto que suena tan esperanzador, cuando se plantea en un centro escolar, sobre todo de nivel básico, genera mucho ruido. Ahora lo vamos a platicar un poquito más. En Chiapas hay una comunidad llamada Nueva Palestina. Esta se encuentra en un municipio llamado Jiquipilas. Entonces, ya tenemos trabajando ahí su servidora y otros colegas, parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas también. Llevamos interviniendo en esta comunidad en diferentes ámbitos, pero uno que nos preocupó mucho fue el escolar, debido a que en una escuela primaria de esa comunidad, desde hace años, no solo desde la pandemia, desde antes, se viene diciendo que las niñas y los niños tienen un rezago escolar muy alto. Entonces, se nos pidió de manera muy recurrente que ayudáramos a que los niños y las niñas leyeran. Entonces, en principio, hicimos lo necesario para echar a andar una biblioteca comunitaria, en donde las niñas y los niños pudieran llegar, tomar libros, platicar sobre lo que habían leído,
o hacer otro tipo de actividades. La sorpresa fue que a la biblioteca llegaban pocos infantes, ¿no? Llegaban como 10. Y en la primaria seguía esta cuestión del rezago. Entonces decidimos hacer una jornada denominada Sol Solecito, cuéntame un cuentito, ¿no? Que consistió en tomar actividades venidas de la animación sociocultural, que ahora vamos a ver un poquito qué es eso, ¿no? La animación sociocultural es una perspectiva que tiene muchísimos años. Se ubica más en el plano de la educación popular, que habrán escuchado ese término, ¿no? Ahí también se ubica al trabajo de Freire como educación popular. ¿Y por qué se le llama educación popular? Pues porque se asume que en sus inicios la escuela no era un espacio accesible para todos, sobre todo en Brasil y en otros países de América Latina. Entonces, hubo jornadas, sobre todo en los años 60, 70, consistentes en acercar la cultura a las personas de escasos recursos. Sin embargo, en la actualidad, no necesariamente tenemos que ir a las calles para acercar la cultura. Ya hay una gama amplia de canales, ¿no? De espacios desde los cuales nosotros podemos investigar o conocer cualquier tipo de tema o de contenido, ¿no? Gracias al advenimiento de las nuevas tecnologías, del internet, etcétera, ¿no? Y la animación sociocultural, pues, como que ha perdido terreno, no se conoce tanto, pese a que ya tiene bastante tiempo. Entonces, nosotros decidimos que íbamos a tomar los fundamentos de la animación sociocultural para entrar a la primaria y proponer actividades. También hablamos con los docentes y les explicamos que el concepto bajo el cual íbamos a trabajar, el concepto operativo de los talleres, sería el de literacidad, que implicaba la lectura, la escritura, la oralidad y otras habilidades. Los docentes aceptaron porque consideraron que esto les ayudaba también a implementar mejor la nueva escuela mexicana, ¿no? En diferentes asignaturas. Entonces, ahí hubo un acuerdo previo y finalmente también tomamos preceptos o principios de la investigación-acción participativa, que nosotros como docentes pues ya sabemos que también es un paradigma que tiene bastantes años, mediante el cual observamos nuestra práctica docente a fin de mejorarla, ¿no? Y eso también implica considerar lo que dicen, lo que hacen las personas con quienes vamos a trabajar. Desde la investigación-acción participativa, lo que se busca es un cambio social. Entonces tenemos 3 grandes elementos en juego. La animación sociocultural como una estrategia de acercamiento cultural para las niñas y los niños, la noción de literacidad para fomentar la lectura, escritura, oralidad y otras habilidades, y finalmente la investigación-acción participativa para lograr un cambio. Entonces, con esto dicho, nosotros hicimos una intervención desde septiembre a noviembre de 2025, con los 6 grados escolares. Con cada grupo se trabajó durante 2 semanas, a través de talleres. Durante esos talleres, ahora vamos a ver un poquito más sobre esos resultados. Durante esos talleres no estuvimos en las aulas. Hicimos un desplazamiento del salón hacia los espacios abiertos de la escuela. En esa escuela hay un domo que se ve un poco en la fotografía. También hay jardines. Entonces nosotros utilizamos esos espacios. ¿Qué representó para las profesoras y los profesores este desplazamiento?
Pues en principio fue una franca molestia, ¿no? La que manifestaron, porque pues iban corriendo detrás de nosotros y del grupo, ¿no? Preocupados de que fuera a pasar algo, de que las niñas y los niños no fueran a comportarse, ¿no? Pero pasados algunos minutos se sorprendieron de ver que el grupo se comportaba pues de manera bastante armónica y receptiva. Entonces, eso fue un primer choque con la práctica docente al movilizar a los estudiantes fuera del salón. Otra cuestión que vimos, y que la menciono desde aquí para avanzar, es que las niñas y los niños en realidad no estaban tan rezagados como nosotros creíamos. Y aquí es donde cabe cuestionarnos qué es el rezago. ¿Cómo estamos entendiendo el rezago? ¿En función de un marco curricular? ¿No? ¿En función de nuestra intuición docente? ¿Cómo estamos entendiendo el rezago? Porque lo que nosotros vimos fue una comprensión tremenda del entorno de las niñas y los niños, una comprensión muy amplia de su situación familiar, un entendimiento para su edad, estamos hablando de niños de primero, segundo, tercero, cuarto, un entendimiento muy maduro acerca de la situación social y económica de su comunidad, que hasta los profesores se sorprendieron. Entonces aquí también cabe preguntarnos por qué maestras y maestros no conocían este tipo de repertorio político en sus alumnos. Pues muy sencillo, porque no les preguntaban, ¿no? Entonces, la temporalidad de la experiencia fue importante, porque pese a que fueron 3 meses, con el primer grupo se inició una especie de publicidad positiva con todos los demás grupos, con los grados superiores de la escuela. Todos querían participar de los talleres y los talleres no eran repetitivos. Con los grupos de primero y segundo realizamos actividades más enfocadas en el dibujo, en el diseño de carteles, en el mapeo de su comunidad. ¿Ah? Apagaron el micrófono y no escuchamos los que estamos en línea. A ver, ¿así ya me escuchan? El otro. Sí, gracias. Gracias. Es un tema ¿Así de me Teams. escuchan bien? Sí. ¿Continúo entonces? ¿Sí? Bueno, entonces no sé hasta qué punto habrán dejado de escuchar, pero retomo con esta diapositiva que en la duración de la experiencia, pues a pesar de que fueron 3 meses, ya los niños estaban muy inquietos y emocionados por participar de las actividades, ¿no? De los talleres. Entonces fuimos, de acuerdo al grado escolar, utilizando la imagen a través del dibujo, a través del diseño de carteles, los objetos, ¿no? Como un regalo, un objeto muy preciado por las niñas y los niños, actividades en donde exploraran, por ejemplo, la escuela, en donde identificaran en su comunidad, mapearan, digámoslo así, sitios queridos, sitios históricos, sitios importantes para ellos. Y las actividades fueron evolucionando con los siguientes grados y para quinto y sexto, por ejemplo, ya hubo el uso de un diario, la realización de un guión teatral, la escritura de historias, preferentemente leyendas de la comunidad. Y esta fue una actividad muy significativa para esos grados
porque retomaron las leyendas, ¿no? En algunos casos de terror, ¿no? Como ellos entendían a las narrativas, y al momento de realizar el guión para la obra teatral, retomaron varios elementos narrativos de estas leyendas. Entonces ellos hicieron su versión de la Tizigua, ¿no? Que ustedes sabrán que la Tizigua es algo así como la Llorona, ¿no? Y tiene diferentes manifestaciones a lo largo del país, a lo largo de México. Entonces se le conoce como Tizigua o como Llorona en algunos casos. Entonces, a través de estas actividades, las maestras y maestros de repente no tenían muy claro para qué estaba sirviendo todo. A los ojos del personal docente, parecía que nosotros estábamos haciendo pues un festival semanal, ¿no? Para entretener a los niños. Pero la realidad era que cada sesión dejaba un producto. Cada sesión dejaba, como pueden ver en pantalla, un texto multimodal. Y es aquí donde entramos con ese concepto. Los textos multimodales, en su definición más sencilla, son aquellos que incorporan imagen, como texto visual, y también pueden incorporar texto escrito, ¿no? o texto alfabético. También incorporan el uso del color, hay un manejo del espacio, y en este caso se ve un poco pequeña la imagen, pero en cada sesión los niños elaboraban algo en donde ponían a funcionar sus habilidades de lectoescritura, incluidas las niñas y los niños de primer y segundo año de primaria. Esto sí sorprendió a los docentes, porque de verdad había personas que decían que los niños no escribían nada, ¿no? Ni en defensa propia, ¿no? Entonces, resultó que sí. Nosotros recopilamos murales, carteles, libros ilustrados, porque también hicieron un libro del explorador, ¿no? Hicieron sus propios libritos. Diarios personales, los que quisieron compartir. Aquí, respecto al diario, ya lo explicaré en un momentito más, respecto al diario, es importante decir que los propios docentes ya usaban un diario escolar, que seguramente están familiarizados con ese concepto, de que los niños van anotando en una libreta lo que hicieron, lo que aprendieron. Pero cuando vieron que nosotros llevábamos un concepto de diario diferente, un diario personal, individualizado, íntimo, se sorprendieron mucho de que nadie más iba a leer eso. Y entonces eso les emocionó, saber que tenían un espacio donde podían escribir sus secretos. Esto también preocupó un poco a los docentes. Y en algún punto alguien dijo que los niños no deben tener secretos, porque los secretos son malos, ¿no? Entonces, esto es importante porque también está operando la lógica institucional, ¿no? de la seguridad infantil, y entonces el secreto puede involucrar alguna situación no legal, ¿no? Pero los niños entienden muy bien eso. Entonces, aquí también hay que comprender que hay agencia infantil, una distinción entre lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, lo legal, lo no legal. Esas nociones ya también se tienen en la infancia, quizá no de manera tan explícita a través del discurso infantil, pero sí hay una noción de que cuando un secreto daña, entonces no debe ser secreto, ¿no? Pero bueno, aquí en esta tabla es un poco extensa, pero quise mostrar cuáles fueron esas prácticas multimodales que nos ayudaron a fomentar la literacidad infantil. Por un lado, en el extremo izquierdo podrán ver el uso de murales colectivos. Esto fue importantísimo, porque a través de los murales pudieron significar su territorio. Entonces, es un ejercicio muy interesante porque ahí empieza la lectura del entorno, hablando de la lectura del mundo. Ahí empieza una reflexión sobre cómo es el espacio social, sobre cómo es el espacio cultural también. Incluso cuando ya estaban hechos los dibujos o los murales,
los niños disputaban los espacios, ¿no? ¿Dónde colocar el mural para que fuera más notorio? Eso también nos deja ver que hay una lógica del espacio en términos políticos, ¿no? Los niños ya saben qué espacios son más importantes visualmente hablando. Entonces, ellos querían esos espacios. También se usaron carteles territoriales, es decir, carteles en donde los niños mapearan la comunidad. Entonces, como es una comunidad pues considerada rural, los niños dibujaron espacios naturales como el río, ¿no? Los sembradíos, algunos caminos con muchos árboles, como espacios significativos de su comunidad. Entonces, mostraron un vínculo pues grande con la naturaleza, que bueno, sería muy distinto si le pedimos a un niño de la Ciudad de México que mapee su colonia, nos va a poner otras cosas. No, yo misma voy a poner otras cosas, ¿no? Porque yo vivo en medio de edificios. Entonces, aquí el mapear el territorio también es una actividad que permite la lectura del mundo de manera multimodal. Hicieron libros ilustrados de manera colectiva. ¿Esto qué implicó? El acuerdo, el diálogo. Siempre pensamos que los niños se van a pelear, se van a comer la crayola, no van a querer trabajar, pero resulta que pueden ser bastante organizados y en este caso, pues las relaciones se dieron de manera horizontal. Hubo actividades de oralidad performativa. Esto quiere decir que al hablar se hace. Y en este caso hubo actividades como la creación, diseño e implementación de una obra teatral. A partir de la dramatización de historias, las niñas y los niños fueron capaces de plasmar narrativas de su propia creación. Y no solo eso, también diseñaron su vestuario, diseñaron el escenario. Y fíjense, nada más en esa planeación, el diseñar un escenario, ¿qué implica? Implica que están pensando en el público que lo va a ver. Es una manera de escritura también. Planear cómo voy a colocar algo y la manera en que quiero que se lea, la manera en que quiero que se entienda. Y estos niños hicieron eso al plantar una obra con su propio escenario. El uso del diario personal. Ese diario personal era un cuadernito que nosotros les llevamos a las niñas y los niños, lo adornaron con stickers, lo adornaron con dibujos y en algunos casos hasta nos permitieron conocer un poquito del contenido, pero bajo la consigna de que se leyera quedito en voz baja y que no se compartiera con nadie más. Esto también nos habla de cómo en la infancia hay agencia. Yo quiero que esto que voy a escribir solo lo lean ciertas personas, porque tengo derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, eso es importante porque también cuando pensamos en las infancias, las imaginamos como pequeñas personas transparentes, ¿no? En el sentido de que no guardan un mundo interior complejo. Y resulta que sí. Entonces, también en el debate y en el intervenir el espacio escolar se notó esta agencia, ¿no? En decidir, participar, en elegir cómo participar. Y aquí no estoy hablando solo de los grados superiores, digamos, quinto y sexto, sino de todos los grados escolares. Entonces, bueno, para ir ya cerrando, en los resultados, todo esto que vimos en la tabla se configuró como lo que ahora podemos nosotros denominar literacidad multimodal. Yo sé que pasé muy rápido la tabla, pero por cuestiones de tiempo, les invito a recordar cómo el dibujo, la realización de carteles, el uso de un diario, la realización de una obra teatral
son actividades que implican escribir texto alfabético, pero también implican una lectura situacional, implican una lectura de dónde estamos, con quiénes estamos. Y eso ya es una lectura del mundo. ¿De qué manera entra la literacidad aquí? Pues cuando, en este caso, las infancias entienden para qué están haciendo las cosas y que la lectura y la escritura son herramientas, no fines en sí mismos. La literacidad es la manera en que ellos aprenden a compartir lo que piensan, lo que sienten, lo que acontece en su vida. Entonces, algo que pasó mucho, y es que se nota en los productos, es que la cuestión de la ortografía, al menos en el diseño del taller, no fue prioridad. Si los niños utilizaban una letra en lugar de otra, pues no era motivo de sanción o de corrección. Son procesos, incluso nosotros tenemos faltas ortográficas, ¿no? Habrán visto en las noticias que recientemente un funcionario de la UNAM renunció porque tuvo una falta ortográfica y no pudo con eso, ¿no? Bueno, eso es parte de un proceso de la literacidad. Ajá. Y en la infancia, pues bueno, esto está apenas iniciando. ¿Qué pasó con los profesores? Pues en algunos casos la atención fue constante. Identificamos que al menos esa literacidad que los niños manifestaron sí fue visible para las maestras y maestros, aún con un poco de reticencia, de resistencia a usar espacios escolares fuera del aula o actividades a las que no estaban acostumbrados. Entonces, esa literacidad que manifestaron los niños podemos resumirla en 3 grandes puntos: la lectura del territorio, la oralidad performativa en el sentido de que es una oralidad que hace, es una oralidad que coloca a los niños como sujetos políticos en su comunidad. Y finalmente la escritura íntima, ¿no? La escritura a través del diario, que les permite un espacio para leerse a ellos mismos. En esos 3 grandes aspectos es que ubicamos esa literacidad infantil, comunitaria, y a través de eso, pues, las actividades docentes fueron modificándose, ¿no? De cada una de estas categorías, por ejemplo, la lectura del territorio, pues los niños buscaron colocar, por ejemplo, sus carteles en espacios estratégicos de la escuela, pensando quién los iba a leer, pensando quién los iba a ver, ¿no? Y tardaron mucho en hacer sus carteles, no fueron dibujos sencillitos, acompañaron eso con texto. En la oralidad performativa también, cuando ellos diseñaron sus cuadernos, sus narrativas, aquí por ejemplo está La carreta de la muerte, ¿no? Como una de las historias recurrentes. Ellos eligieron los colores, eligieron la tipografía, el tamaño, en fin. Esto también entró en tensión con la norma escolar, ¿no? Porque de repente se percibía que las historias de terror eran violencia, pero no necesariamente, ¿no? A los niños les importaba más esta parte de la intriga, de lo mítico, ¿no? O místico. Y finalmente, en la escritura íntima, lo que más funcionó fue el uso del diario. Aquí hay que considerar de manera muy especial qué tanto espacio se le da a las infancias para que tengan un lugar de reflexión o un lugar de descanso, ¿no? De todas las presiones a las que se ven inmersos cuando pues están en la escuela. Y finalmente, ¿no? Como conclusión, empezábamos la plática diciendo que la literacidad no solo debe entenderse al margen de los textos escritos, sino que hay que ampliar esa noción. Entonces, de manera muy breve, aquí lo que procuré mostrar es que la literacidad también,
ayuda a la lectura del mundo sí y solo sí se entiende en un sentido amplio. La literacidad es el uso de imágenes, la literacidad es el uso del espacio, la literacidad es no solo leer y escribir con el alfabeto. Si nosotros reconocemos que la lectura del mundo es un proceso complejo, entonces entenderemos también que hay que acercarse a conocer qué piensan las niñas y los niños. No solo se trata de la práctica docente, no solo se trata de cumplir con el currículo, ¿no? O pues de tener a todos en el salón quietecitos, ¿no? También hay que arriesgarse a tomar otros espacios escolares y otras estrategias en la medida de lo permitido para fomentar la oralidad y también la expresión en otros sentidos de la infancia. La idea es que se habiliten espacios de convivencia horizontal, que es muy complicado en la escuela, ¿no? Porque hay pues jerarquías difíciles de contrarrestar. Siempre se está pensando en el control grupal, ¿no? Pero cabría la posibilidad, valdría la pena, pues buscar espacios en donde nosotros también tengamos la posibilidad de que los niños y que las niñas se sientan libres, incluso nosotros. Finalmente, esta literacidad comunitaria que acabo de mostrar a través de las actividades se configura dentro de lo que se llama multimodalidad. Entonces, ¿esto a qué nos invita? Pues a pensar que aquello que hacíamos en preescolar no solamente se tiene que quedar en preescolar. Si volvemos a ocupar el dibujo, si volvemos a ocupar el cartel, si volvemos a ocupar el movimiento del cuerpo, la representación teatral, pues ahí también estaremos fomentando habilidades de literacidad enfocadas a leer mejor el mundo. Y pues bueno, hasta aquí mi presentación. Estas son algunas referencias. Si gustan que les comparta algún texto con gusto. Muchas gracias. Yo creo que la exposición que acaba de hacer la compañera Emma a muchos de nosotros nos hizo como que hacer una reflexividad, es decir, dar un paso hacia nuestra época cuando aprendimos a leer y efectivamente aprendimos a leer a través de procesos de alfabetización, ¿no? Y creo que se plantea en este momento como que dos tipos de escuela. La que usa la literacidad y la que usan los procesos de alfabetización, que no necesariamente chocan. Se tienen que combinar, pero habrá que ser lo suficientemente hábiles como profesores para hacer esa inserción. Lo que sí nos queda claro, creo que es el proceso de literacidad, que no es sencillo, ¿no? Y creo que este proceso de reflexividad que en el caso personal a mí me movió varios momentos, incluso el trabajo que desarrollamos con Diana Medrano, ¿no? Con el geomapa y el dibujo identitario, es algo que nos está mostrando en este momento. Cuando Diana planteaba a sus alumnos que cuál era el lugar, que dibujaran el lugar donde más se sentían a gusto para leer, nos dimos cuenta de que no era la escuela. Y dijimos, algo está perdiendo en la escuela para que sean otros lugares donde se sienten a gusto para leer. Y la otra pregunta que les hacía a Diana, les decía que dibujaran qué cosas les gustaban leer. Pues no era nada de lo que está en la escuela, eran otras cosas. Y entonces pareciera que estamos perdiendo la batalla, ¿no? Entonces, yo creo que esos son puntos de reflexión. Ahora sí, alguien de aquí, de los presentes, si tiene alguna duda, comentario.
Pues buenos días a todos. A mí me llamó bastante la atención esta lectura del mundo a partir del dibujo, ¿no? Ya el mundo ha sido desde siempre, considero, leído a partir de... El hombre siempre ha dibujado, el hombre siempre ha plasmado. Una forma de entender el mundo, pues son las pinturas rupestres, ¿no? Entender esa lectura de la realidad. Sin embargo, a partir de estos estudios de literacidad que plantean en esta ponencia, a mí me surgió una duda que yo quisiera plantear esta pregunta. ¿Es posible, desde los estudios sobre literacidad, pensar una reforma fonética de la ortografía para comunicarnos, para hacer una lectura de la realidad? Porque hablabas de esta persona que fue cesada de su puesto por no escribir correctamente, ¿no? Si no escribimos correctamente, no es posible entablar un diálogo, ir hacia la dialogicidad, por ejemplo, y desde los estudios de la literacidad sería interesante plantear una reforma fonética, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. En el caso de la ortografía, lo que tenemos hoy día es un valor simbólico, ¿no? Muy fuerte en torno al hecho de escribir usando adecuadamente la norma. Entonces, lo que pasó en la UNAM fue más bien que el titular de la Gaceta Universitaria renunció. O sea, él mismo dijo, esto es demasiado para mi imagen y mi honra a Dios, ¿no? Por un error ortográfico e incluso un error de conjugación. Entonces, desde los estudios de la literacidad, la ortografía se entiende como una imposición colonial y que hoy día, en algunos casos, no opera. Y voy a dar un ejemplo al respecto. En todo el país, y particularmente en Chiapas, que es el contexto que más conozco, hay una incidencia muy grande de analfabetismo en personas adultas. Y la sorpresa que nosotros hemos tenido al trabajar con estas personas llamadas analfabetas es que leen de otras formas. Y la ortografía es lo menos importante para poder entender qué dice un letrero de camión, cómo se escribe su nombre, entre otros pequeños textos que son muy, muy útiles en la vida cotidiana. Entonces, la norma tiene una función que es la de unificar las distintas variantes del español en el mundo para que podamos leernos entre todos. Pero en términos vivenciales, en realidad la ortografía no debería frenar nuestra movilidad. Entonces, desde los estudios de literacidad, eso es lo que se pretende, que lejos de enseñar bajo la norma, permitamos que las personas pues escriban incluso en su entender, su comprensión fonética, y ya la reflexión sobre la norma vendrá después, solo si les es útil en sus actividades. Esa sería la reflexión. Bien, hay una pregunta en línea. Que la exprese ella. Adelante, sí. Si alguien de Teams quiere hacer algún comentario, que lo haga de viva voz, por favor. Yo levanté la mano, no sé si se refiere a mí. Sí, está bien, compañera Leo, y después Rosario. Bueno, mira, yo creo que ha sido una magnífica conferencia. No quiero extenderme, he sistematizado algunas ideas que sí quisiera plantear. Es que nos invita la compañera a ir más allá de las estandarizaciones, de las esquematizaciones que de alguna manera construimos, ¿no?
En el caso también de, pues la academia también construye sus esquematizaciones, sus estandarizaciones. No sé cuáles podríamos también cuestionar de las que se han construido en el ISEM, porque a veces también eso nos coarta, nos está invitando a una literacidad comunitaria. Yo creo que no solamente porque es, digamos, pertinente de acuerdo al enfoque de la nueva escuela mexicana, sino porque en realidad esa es la fuente de las elaboraciones extraescolares, las comunitarias, ¿no? El poder trabajar con el contexto, el poder trabajar con la comunidad, también nos abre universos. O sea, esa es, yo sí creo que es la lectura del mundo. La lectura del mundo de alguna manera nos abre la diversidad y a otra serie de cuestiones. Otra cuestión que la quiero felicitar es porque prácticamente no hay gente que se ocupe de la infancia y la niñez. Hay juvenólogos, ahí incluso se habla de esta área, pero solo conocí yo a Valentina Glockner, que hablaba de las niñeces, de México, y en particular ella trabajó con niños migrantes. Por ejemplo, ella sí fue hija de Julio Glockner, un gran antropólogo mexicano. Entonces, aparte de que hay una discusión sobre la infancia, la niñez y todo eso, me parece muy importante el que usted nos invita también a voltear a ver a nuestros niños, a los niños que están en las escuelas, los niños vivos. Y creo que es también una lección que tendría que tomar este proyecto colectivo, porque necesitamos hacer una especie de acercamiento a los niños de nuestras escuelas que también están en las urbes, porque tuvimos una experiencia derivada de una visita a la Casa de la Niñez Indígena y a la Normal Valle del Mezquital, donde hay compañeros que tuvimos ahí varias lecciones y hay compañeros que han recuperado esto, porque se habla de digamos, un mapa vivo de lo comunitario, que también se puede hacer desde la urbe. Ya lo mostró una de nuestras egresadas, que se llama, todos le decimos cariñosamente ROX, porque efectivamente también en los entornos urbanos hay pequeños enclaves, hay comunidades, ¿sí? No en el mismo sentido, pero también tienen elementos culturales que retomar. Entonces, no me quiero extender más. Yo quisiera, pues, o sea, nos está invitando, acercémonos a los niños, y eso me parece fabuloso. Gracias. Adelante, compañera Rosario. Gracias, buenos días a todas, a todos. También, pues quiero empezar agradeciendo, ¿no? Agradeciendo la posibilidad de propiciar, seguir pensando juntas, juntos, para esta preocupación y ocupación común. 3 comentarios. Uno es no olvidar, y qué bueno que aquí se tocó, que el asunto del lenguaje es un asunto de un estar vivo, y en tanto estar vivo el lenguaje, todo el tiempo se está reconfigurando, se está moviendo. La ortografía es eso. A mí me sorprende ver textos de hace un siglo y cómo las palabras han devenido otra cosa. Entonces, cierto, qué tontos hemos sido aferrándonos a querer estatificar el lenguaje a través de la ortografía, y eso ha entorpecido procesos precisamente de literacidad, ¿no? Y hoy qué bueno que nos lo recuerda. Yo lo agradezco, colega, yo lo agradezco mucho. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con esta necesidad, creo yo, de que los docentes nos acerquemos más a prácticas artísticas, a sentir nuestro mundo, a sentir, vivir nuestro mundo
para entonces sí compartirlo, ¿no? En nuestras, y recrear las didácticas, recrear las estrategias, que es lo que ustedes han hecho, ¿no? Me parece muy interesante esta aportación de literacidad multimodal. Me parece muy importante traerla. Yo pues lo reconozco, lo felicito que este equipo de trabajo con el que usted está, colega, nos aporte esto en términos teóricos. Me parece muy importante. Y lo tercero y último tiene que ver con agradecer este trabajo directo que hicieron con los niños y descubrir eso que está por ahí en otras investigaciones, como ya lo decía Rubén, ¿no? Se ha ido descubriendo, ¿no? Y documentando y sistematizando en otras investigaciones que efectivamente los niños leen, ¿no? Pero no lo que quiere el maestro en el tiempo en que lo quiere el maestro, con la rapidez y características que lo quiere el maestro. Y este es el gran problema que seguimos teniendo. Alguna vez le preguntaban a un historiador por qué ellos que descubrían ciertas maneras o distintas maneras de pensar la historia, ¿por qué no estaban en la SEP? ¿Por qué no estaban apoyando el trabajo directo con los docentes? Le preguntaban. Y pareciera ser una pregunta ingenua, ¿no? Porque se están aquí tejiendo lo que ya hemos discutido en otros espacios, pues relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder. Y aquí viene la pregunta y con eso cierro. En la gran dificultad de seguir luchando con esas relaciones de poder para que entren estas concepciones, estas otras prácticas de trabajar literacidad en los salones de clase. La gran tensión, ¿no? Porque hay que usar un eufemismo, ¿no? Y el eufemismo es pensar en términos de tensión y no de luchas. Eso, pues, es nuestro enemigo histórico. En la formación de los docentes y en trabajar directamente en las escuelas, creo yo, y aquí se ha descubierto, ¿no? Esta posición de agencia que tienen los niños y cómo sabemos que están en desventaja ante todo un sistema de acreditación, de evaluación, pues se repliegan en estas prácticas de escritura y lectura convencional. Entonces seguiremos pensando cómo seguir trabajando con los docentes y con los niños. Muchas gracias y felicidades otra vez. Muchas gracias a ambas compañeras por sus participaciones y yo creo que mis colegas con quienes trabajamos este proyecto van a estar muy contentos y felices de escuchar que no estamos tan perdidos. Bueno, respecto a esto último que ha surgido sobre las tensiones para poder implementar prácticas de literacidad comunitaria, multimodal, sí, yo también, y no solo yo, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que sabemos que hay presiones sobre la figura docente que no necesariamente vienen de la actividad escolar, ¿no? En el aula también hay otras presiones que pueden ser de tipo político. Sin embargo, nosotros partimos de la idea muy optimista de que, pese a toda la controversia, la nueva escuela mexicana deja abiertas muchas puertas. La paradoja es que frente a la indefinitud de algunos términos y actividades, pues queda abierta la puerta para que nosotros propongamos. Entonces, es ahí donde pueden entrar estas actividades
muchas de ellas efectivamente basadas en estrategias de mediación artística, pero sobre todo creo que una de las presiones mayores es la concepción que tenemos sobre las infancias o las niñeces, que también hay estudios que les colocan así. Creo que esa es la principal barrera que nos permite tener un acercamiento a la subjetividad de las niñas y los niños, ¿no? Pensarlos como seres inacabados desde el déficit no nos ha ayudado en nada, y conforme pasan los años los colocamos más en el déficit con las pruebas internacionales, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que hay muchas tensiones, y pues ese es el reto, ¿no? Buscar la manera de encontrar cómo superarlas. Muchas gracias. Por último, aquí en Facebook hay felicitaciones de Nancy. Un saludo desde la Coordinación Académica y de Operación Educativa de CEIEM. De Cari Gutiérrez, que hace una pregunta. Dice, en tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas de que el maestro sea parte de la comunidad, justo para dar una lectura precisa del entorno, tanto social como cultural? Gracias. Qué interesante. Es una gran ventaja que los docentes pertenezcan a la comunidad, no solo en términos sociales, sino también lingüísticos, ¿no? Porque eso implica que en el caso de comunidades lingüísticas en donde no se habla necesariamente el español, pues hay una mediación importante con la figura docente que maneja español y alguna lengua nacional. Ahora bien, en términos como los que vimos en la presentación, fíjense que ninguno de los docentes, yo creo que solo un docente era de la comunidad. Los demás docentes abiertamente decían que ellos no querían vincularse con la comunidad. Y cuando platicamos con ellos, nos decían que la razón era que no querían meterse en problemas. Entonces ahí también hay una concepción de lo comunitario como problemático. Entonces sí sería muy favorecedor, pero sabemos que eso no siempre ocurre, que los docentes pertenecieran a la propia comunidad. Y bueno, eso es lo que puedo. De Facebook hay otras 3 participaciones. Nancy Flores Morales nos dice, en su experiencia, ¿cuál es la importancia de leer la realidad? Esa es una. Juan Lara hace una pregunta, dice, ¿la lectura del mundo también la podemos entender como la praxis del mundo o aún más arriesgando la dialéctica del mundo? Ya se vuelven más complejas las respuestas. Y Rox Ayala dice, felicidades por la ponencia. Quiero preguntar, ¿y qué pasa en el caso de alumnos de media superior, en donde he observado un fenómeno, y es que no usan la ortografía adecuadamente? Por ejemplo, no usan mayúsculas en ningún caso. Escriben con pura minúscula, incluyendo su nombre. Gracias. Bien, en orden de aparición, respecto a la pregunta sobre qué implica leer la realidad, bueno, en primer lugar, si podemos leer nuestra realidad, es decir, la situación en que nos encontramos, económica, social, cultural, eso nos permite tener una comprensión sobre nuestra movilidad. No quiero escucharme muy marxista, pero más o menos eso es lo que se planteaba con la conciencia de clase, ¿no? Que es algo que se ha desdibujado cuando, por ejemplo, en redes sociales manifestamos una imagen muy lejana de nuestra realidad económica, por ejemplo, ¿no? O incluso hay algunos memes que hablan o que cuestionan, a ver, si usted trabaja, es asalariado, ¿no? Y si usted deja de trabajar y ya no puede vivir, entonces usted es proletario, ¿no? O sea, esos memes que a veces nos regresan a la realidad, pues hablan precisamente de esta lectura del mundo, que de alguna forma se va perdiendo con
pues con el advenimiento de la ideología, de diferentes ideologías. Entonces, también el que nosotros entendamos nuestra realidad no quiere decir que la aceptemos tal cual es. Y eso nos permite posicionarnos políticamente, que ya desde la infancia se hace. O sea, hay niños que se posicionan políticamente en su quehacer, desde chiquitos, y eso es muy notorio, ¿no? Cuando preguntan por qué, cuando no están de acuerdo con algo, ahí están leyendo su mundo y están cuestionando. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar leer la realidad? En que nos ayuda a ser críticos. Respecto a la segunda pregunta, ¿lectura del mundo o dialéctica del mundo? Esto es muy interesante y a lo mejor no doy una respuesta pues completa, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que empezar a leer el mundo en la infancia es el principio de lo dialógico. El que yo lea el mundo me permite compartir con otros cómo leo ese mundo. Y entonces a partir de eso contrastar. Contrastar porque uno de los grandes retos de la educación es que se nos trata por igual, ¿no? Que se espera que razonemos igual o al mismo nivel, ¿no? Que en las evaluaciones más o menos tengamos el mismo rendimiento. Y precisamente cuando nosotros compartimos diversas formas de ver el mundo, es que nos damos cuenta de que somos diferentes, se desarrollan valores como la tolerancia, ¿no? Como pues la apertura a la pluralidad. ¿Y eso en qué ayuda? Pues a evitar ideologías que pueden ser lacerantes. Ahora, perdón por retomar nuevamente las noticias, pero vean lo que está pasando en las escuelas, no solo de Estados Unidos, ya también en México, ¿no? Lo que ocurrió en Michoacán. O sea, ahí hay una cuestión con la adolescencia muy fuerte que tiene que ver con la ideología. ¿Y qué son las ideologías? Son creencias cristalizadas. Quien asume una ideología no necesariamente se abre al diálogo. Por eso es importante leer el mundo y compartir nuestra lectura del mundo con otros. Y finalmente, respecto a la ortografía en la educación media superior, bueno, yo diría que también en la superior y a lo largo de toda la vida. Esta cuestión de la ortografía, como decía hace un momento, es algo que se trabaja de manera constante si es necesario para nuestro quehacer. ¿Cuál es la mejor manera de, pues, aprender una norma ortográfica? Leyendo los géneros que a nosotros nos parezcan más accesibles, que nos agraden, y a partir de ahí el cerebro es maravilloso, ¿no? La memoria fotográfica nos va a ayudar a discriminar cuando alguna palabra tenga alguna grafía que no va ahí. Pero repito, esto es solo si sirve para los intereses o fines de la persona en cuestión. Pero bueno, eso es por mi parte lo que puedo decir. Muy amable por compartir estas reflexiones. Le damos la palabra al compañero Emilio. Muchas gracias, Rubén. Antes que nada, agradecer a la doctora Emma que se toma el tiempo, el espacio para poder acompañarnos y de alguna manera incentivar más aún el trabajo que intentamos hacer o procuramos hacer y desde luego compartir con estudiantes también. Muchas gracias, doctora. Comentaba me llamó mucho la atención esto que decía sobre los textos legítimos. Si nos pudieras por ahí ampliar eso de lo legítimo, pero me llama la atención porque en esta tarea que intentamos hacer como equipo de trabajo, me pregunto si eso legítimo está asociado a lo creativo. Pero además, como escuchabas, hay diversidad de gente que nos sigue en Facebook y con los trabajos que compartías,
Me llama la atención que ahí busca recuperar mucho esta idea del sujeto histórico lector, sobre todo en función de las niñeces. Y cuando hablas de textos legítimos y en nuestra posición de querer investigar, buscamos interpretar el mundo. Y ahí en ese interpretar el mundo cobra importancia el sujeto que interpreta y desde dónde interpreta. Y yo creo que cuando se habla de lectura, de lector, específicamente en la nueva escuela mexicana, como en otros momentos, pues hay una cuestión ideológica. Pero, ¿cómo mantener o promover esta legitimidad, esta creatividad, no solo en las niñeces, sino en cualquier sujeto histórico? Por ejemplo, en ese sujeto histórico que nos está escuchando ahora mismo del otro lado, ¿no? Porque escucho acá y a veces incluso cuando nosotros hablamos, pensamos que en los grados o en otras cosas está el sujeto lector. Y lo que quiero decir con esto es que pienso que esa cuestión de los textos legítimos, creativos, tiene que ver precisamente con la libertad y la liberación para ser un sujeto histórico lector autónomo, no desde la convención o desde lo que nos dice un modelo o una reforma en su momento. Ojalá nos pudieras compartir un poquito más. Muchas gracias. Pues creo que usted ya lo ha explicado todo. Cuando hablaba yo de que comprender el dibujo o el uso de carteles o las narrativas que van creando los niños como textos legítimos, justamente me refería a entender que son producciones que están en el marco de una circunstancia social, histórica, cultural específica, ¿no? Dicho de otro modo, en el caso de las infancias, pues no van a inventar textos que no vengan o provengan de lo que ven en su realidad, ¿no? O sea, todo texto está contextualizado y creo que lo explicó maravillosamente bien. Todo texto tiene un origen, un emisor, digámoslo en términos comunicativos, y quien sea el destinatario no necesariamente va a entender si no está en la misma sintonía o en la misma contexto o en el mismo contexto, pongámoslo así, ¿no? En el caso de las niñas y los niños, ellos ya asumen que no les van a entender, porque el mensaje que casi siempre les damos es que lo que dicen no es tan importante, o que lo que dicen está inacabado o es impreciso. Entonces, eso también crea una actitud en la cual, pues, las niñeces, ¿no? Van perdiendo el interés por expresarse, ¿no? En algunos casos no pierden el interés y eso es muy positivo, pero somos parte de ese todo. ¿Ah? ¿Cómo legitimar esos textos? Escuchando, permitiendo la apertura, permitiendo el espacio para que sean expresados. ¿Qué hacen los psicólogos infantiles? Eso. Nosotros tengo muchos amigos psicólogos infantiles, estamos pagando para que escuchen a nuestras hijas, a nuestros hijos. Estamos pagando por crear ese espacio, porque de alguna manera en la cotidianidad no está, ¿no? No lo abrimos. Entonces, pues esa es una manera de legitimar, ¿no? Escuchar. Y no sé si así respondo la pregunta. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma, por compartir con este proyecto y de manera cara a cara tu conocimiento, tu experiencia. Y en ese sentido yo quiero preguntar algo que he puesto en puntos suspensivos en cuanto a nosotros, por ejemplo, el proyecto de
la lectura y la escritura en el Estado de México lo estamos haciendo en ámbitos que me parecen en el Estado de México muy formales. Y nosotros nos hemos acercado a los profesores principalmente, por lo tanto también agradezco que nos vengas a hablar de infancias. Tenemos ahí un vacío, pero por ejemplo nos hemos acercado a las escuelas de una manera muy formal, a través de las instancias oficiales y en los consejos técnicos, y en menor medida en asuntos o espacios menos formales. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué opinas de la horizontalidad? Así como muy rápidamente lo he dicho, ¿no? ¿Cómo es posible? Y si lo es, porque ahora ya todos somos horizontales, ¿no? Pero tenemos que ver las condiciones en las que nos hemos acercado nosotros, no tú, sino cómo ves tú eso, ¿no? Esa es una. Y otra, también, ¿qué opinas de que a nivel curricular se haya formalizado algo que parece que tiene más frutos en ámbitos más flexibles? ¿Qué opinas de que se esté oficializando, formalizando estas lecturas del mundo, ¿no? Porque en el ámbito escolar tenemos el arraigo de la lectura y la escritura alfabética, ¿no? Pero bueno, yo ahí le dejo, ¿no? Para que nos comentes y para ir también casi, no sé si hay alguien, otra pregunta, que alguien vaya comentando. Gracias. Gracias, doctor Enrique. Pues primero sobre la horizontalidad y el acercamiento para hacer este tipo de actividades y creo también crear comunidad de lectores del mundo, si se pudiera decir así. En el caso que les presenté, el primer acercamiento fue no formal. El primer acercamiento fue a través de una biblioteca que surgió de la iniciativa pues ciudadana, comunitaria. Entonces, a partir de ese espacio no formal, fue que los docentes de esta escuela primaria nos pidieron el apoyo, porque vieron que, o sea, primero pensaron que la biblioteca era un espacio para ir a hacer tareas. Ajá, y después vieron que no, pero sí notaron que había un desenvolvimiento diferente en los estudiantes que iban a la biblioteca. Se llama Biblioteca Comunitaria Colibrí. Entonces, eso ayudó. ¿Qué pienso sobre el acercamiento de este proyecto en particular sobre escenarios para la lectura del mundo en el Estado de México? Pienso que esa horizontalidad sí es ilusoria si pensamos que de un día, una semana o un mes para otro, pues los compañeros docentes van a implementar estrategias de literacidad sin temor alguno, ¿no? O con pleno conocimiento en el aula. Yo pienso que siempre va a estar arraigada la idea de que, porque nos lo manifestaron así varios profesores, que con actividades fuera del aula las niñas y los niños pueden malentender, ¿no? El trabajo o que se les puede perder respeto. Y un punto crucial, en las actividades que les mostré durante la presentación había mucho contacto físico con los talleristas. Entonces eso fue algo que preocupó en algún momento a los docentes. Decían, no, que no los toquen los niños, por favor, porque nos van a acusar, podemos tener ahí un problema. Cuando los niños lo que querían era dar un taquito, dar un abracito, o sea, una muestra muy sencilla de cariño, ¿no? Entonces, esa horizontalidad se podría trabajar si primero preguntamos a los docentes y nos preguntamos nosotros qué estamos entendiendo o cómo estamos entendiendo a las infancias. Ajá. ¿Qué estamos entendiendo también por educación? O sea, los conceptos básicos. Ajá. ¿Cómo estamos pensando nuestro diálogo o nuestro acercamiento afectivo con los estudiantes?
en la experiencia que les mostré, hubo docentes que definitivamente marcaron su línea, dijeron, yo no quiero saber nada de la actividad, este día que ustedes vienen para mí es descanso. Y hubo otros que sí estuvieron presentes para aprender. Entonces, con ellos hicimos ese diálogo al principio, qué estaban entendiendo, qué querían hacer, y también al final sí hubo algunos cambios, sí se promovió una horizontalidad en algunos grupos, y en otros donde se esperaría, como en la clase de educación física, ahí se mantuvo igual. El profesor es el profesor con la jerarquía más alta y no se acerca a los estudiantes, el programa de curso se respeta y punto, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta reciente formalización de la lectura del mundo, este interés que va creciendo, justo lo discutíamos también en el equipo de trabajo y pensamos que en gran medida se debe a que la pandemia nos hizo darnos cuenta de todas nuestras carencias en diferentes aspectos de la vida, pero en el ámbito educativo nos hizo ver que estábamos con una idea de lo que es la educación y en el momento en el que no tuvimos las dinámicas cotidianas de la presencialidad y las tareas, etcétera, pues nos sentimos abandonados, nos sentimos solos y sobre todo nos sentimos analfabetas. No supimos cómo entender, ni como padres, ni como alumnos, ni como docentes, esa realidad que se nos mostraba. Entonces yo pienso que esta necesidad de leer el mundo en parte obedece a un momento histórico en donde pues ya no se trata de sujetos alfabetizados, ¿no? En términos clásicos, sino de ciudadanos con agencia. O sea, necesitamos personas que pues ya piensen más por sí mismas, necesitamos niñas y niños que pues propongan también, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va la respuesta, es mi humilde opinión.